Hola, bienvenidos a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre lo que se hizo en la primera entrega, evaluación diagnóstica formativa, y lo que tiene que hacer en la segunda entrega, que es una evaluación diagnóstica valorativa. Bueno, entonces primero tengamos en cuenta las diferencias. ¿Listo? Entonces la evaluación diagnóstica formativa, que fue lo que hicimos en la primera entrega, básicamente lo que nos permite a nosotros es ver las condiciones con las que llega nuestro estudiante a el módulo que nosotros vamos a impartir, módulo, materia, espacio de aprendizaje. En virtual nosotros llamamos el módulo que vamos a impartir. ¿Listo? Esto con el fin de pues que sepamos que cuenta con las competencias necesarias para poder afrontar el proceso de formación que nosotros vamos a empezar, ¿listo? Y verificar en dónde hay posibles condiciones de error para que nosotros podamos subsanarlas antes de arrancar este proceso, ¿listo? Recuerden que esta evaluación lo que nos tiene que permitir a nosotros es gestionar mejor nuestro espacio de aprendizaje. En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que el estudiante realmente debe saber hacer y cómo lo debe hacer para poder llegar a nuestro espacio de formación. Por otra parte, tenemos la evaluación diagnóstica valorativa, ¿listo? Y aquí ya no nos centramos en las competencias del estudiante, sino cómo el estudiante resuelve problemas, ¿listo? Aquí va a ser fundamental para nosotros poder realimentar al estudiante de tal manera que él pueda llevar a cabo sus procesos de análisis, interpretación y síntesis, ¿listo? En ese sentido, realmente cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica valorativa, lo que queremos es que el estudiante se enfrente a problemas, se enfrente a retos y nos muestre cómo utiliza los saberes que ha recibido durante su proceso de formación, durante su experiencia personal, durante su experiencia laboral, todos esos saberes con los que se ha nutrido para resolver una situación particular determinada. Bien, para esto quiero que nos situemos en una situación hipotética, profes, ¿listo? Y imagínense que usted está liderando una asignatura que se llama estructura de datos, ¿listo? Como lo hemos dicho desde el principio, entonces lo primero que hacemos es ver cuál es el objetivo del módulo de la asignatura que vamos a impartir, y en este caso, el módulo tiene como objetivo brindar el conocimiento técnico para elegir la manera más eficiente de organizar los datos para la solución de problemas de programación, teniendo en cuenta que las estructuras de datos son la base para la escritura de todo tipo de software. Entonces usted ya tiene claro que su asignatura le va a dar unas herramientas netamente operativas al estudiante para que él pueda escribir programas de cómputo. Y revisamos los temas clave, los grandes temas que esa asignatura va a tratar, ese módulo va a tratar, y nosotros generalmente en virtual trabajamos durante 8 escenarios o 8 semanas, ¿sí? Entonces, muy probablemente haya 8 temas claves que trabajar, ¿sí? A manera de ejemplo, yo solo traigo 4 aquí, entonces digo, miren, esta asignatura tiene como elemento clave que el estudiante sepa tipos de datos, tiene como elemento clave que sepa de algoritmos de ordenación y búsqueda, que tenga claro qué es una lista, una pila y una cola en programación, ¿listo? Y que sepa de árboles binarios y árboles ordenados. Entonces, como ya sé cuál es el objetivo de la asignatura, ya sé cuáles son los temas principales, entonces quiero evaluar qué sabe el estudiante acerca de esos temas principales. Entonces, para el caso que vamos a tomar, les voy a pedir que nos centremos en listas, pilas y colas, ¿listo? Sin embargo, para poder evaluar eso, entonces yo debo haber hecho mi evaluación diagnóstica formativa, y a través de esa evaluación diagnóstica formativa yo puedo ver que mi estudiante llega al módulo con competencias como la de interpretar e implementar el concepto de algoritmo, es decir, él ya sabe que es un algoritmo, comprende y usa el concepto de tipos de datos, identifica la diferencia entre variables y constantes, reconoce y aplica todos y cada uno de los operadores aritméticos y lógicos empleados en los algoritmos, implementa acciones para la solución de problemas haciendo uso del algoritmo, reconoce y usa los elementos constitutivos del lenguaje de programación, aplica adecuadamente las secuencias condicionales y repetitivas e interpreta el concepto de función. Fíjense que mi estudiante todo eso lo debe haber aprendido en semestres anteriores, en donde le enseñaron técnicas de expresión oral y escrita, álgebra, cálculo, le enseñaron fundamentos de construcción de software, le enseñaron introducción a los algoritmos. Es decir, todo ese proceso de formación lo ha llevado a que él llegue a esta asignatura con esas competencias. Sin embargo,
para la evaluación diagnóstica valorativa, lo que yo tengo que ver es todo ese cúmulo de conocimientos, no solo lo que él sabe, sino si ha tenido experiencia laboral, si se ha enfrentado a problemas en el campo, si ha aprendido por su cuenta, ¿sí? Y ha logrado resolver problemas que muy probablemente podamos ver dentro de nuestra asignatura. Entonces yo tengo que saber, ¿sí?, cómo él argumenta, es decir, cómo establece relaciones entre condiciones de causa-efecto para poder explicar un porqué, cómo interpreta, es decir, establecer escenarios en los que el contexto influencia en la respuesta y cómo propone, es decir, si encuentra soluciones. Entonces, esta evaluación diagnóstica valorativa va a estar fundamentada en lo argumentativo, lo interpretativo y lo propositivo. Entonces, ya no le pregunto por conceptos, ya no le pregunto por actitudes, ya no hago ese tipo de preguntas en donde yo supongo o puedo determinar qué puede ser lo que esté generando el error, sino lo que veo es cómo él resuelve problemas. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo primero que hago es enfrentarlo a una situación problemática. Aquí, fíjense en lo siguiente. Esto ocurre muy a menudo con la gente joven. Bueno, de pronto nosotros no, porque, bueno, no sé los demás profes, pero yo sí me considero una persona que ya no juega en computador. Entonces, a los chicos que juegan en computador les pasa algo como esto. A usted, muy a menudo, cuando juega en su computador, de repente le sale una pantallita que indica que se ha provocado un error y al solicitar los detalles salen muchos números y letras y al final aparece el texto volcado de pila. Eso ocurre cuando los chicos juegan en su PC, entonces, o están utilizando la aplicación de Xbox y ese tipo de cosas, entonces pasa ese tipo de cosas con los juegos. Es una situación que realmente ocurre, ¿sí? Pero lo primero que yo tengo que ver es, ya tengo claro el contexto, ahora ¿qué le pido a él que haga? Entonces, ante esta situación, la mejor opción para solucionar este problema es A, reiniciar el computador, B, desinstalar y reinstalar el juego, C, aumentar la memoria RAM y D, actualizar o cambiar el procesador. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las 4 opciones deben ser válidas. Es claro, las 4 opciones deben tener algo de validez para poder afrontar la situación. ¿Sí? Que habrá una que es más importante que las otras, que tiene más relevancia que las otras, ¿sí? Eso en este momento no es fundamental. Pero lo que sí nos está diciendo es debe haber una situación en la que el estudiante él pueda aconsejar, ¿sí? ¿Alguna correcta? No. Es decir, volvemos a lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica. No nos fijamos en que las cosas estén bien. Es más, cualquiera de las 4 puede funcionar, ¿sí? Pero lo que queremos es ver cómo el estudiante allá en su proceso mental relaciona cosas y dice, yo creo que la mejor, o yo sé, o yo he probado, o yo he experimentado que la mejor es esta. Y él la contesta. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es saber si el estudiante puede proponer soluciones a situaciones problemáticas. Fíjense en lo siguiente, aquí solo tenemos 4 opciones, pueden haber miles de respuestas y el estudiante puede decir, pues ninguna de las 4 funciona, sino la que a mí me ha funcionado es esta, pero lo que estamos pidiéndole es, a esas 4 que usted tiene ahí, escoja la que usted, por su experiencia, por su saber, por su sentir, por la forma como se ha comportado, ¿sí?, es la mejor opción, ¿sí? Y queremos saber si él puede proponer. Entonces, fíjense que la pregunta como tal va un contexto, una tarea o una asignación y 4 opciones posibles. ¿Listo? Eso en el campo propositivo, es decir, que él nos dé una solución que él considere la mejor. Pero teniendo el mismo contexto, fíjense lo siguiente, el mismo contexto, yo puedo ahora pedirle a él, oiga, haga un proceso en donde relacione variables y establezca posibles escenarios, ¿sí?, de tal manera que se pueda llegar a una conclusión. Entonces, con el mismo entorno, con el mismo contexto, perdón, dice, como el problema que se presenta es repetitivo, se puede concluir que A, existen errores de compatibilidad entre los buses del sistema, B, existen asimetrías de bits entre los componentes de hardware, C, existe un error en el código del programa que impide su ejecución y D, existe un conflicto entre la memoria física y la virtual generada en el disco duro, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente, aquí el estudiante lo que hace es establecer una serie de condiciones entre variables que le permiten a él proyectar escenarios, ¿sí? Y en ese sentido está dándole una interpretación al problema. Vuelvo otra vez con lo mismo, no necesariamente
pueden ser esas 4, pueden haber miles de soluciones más, pero nosotros lo limitamos a esas 4 opciones. Y esas 4 deben tener una relación válida con el problema que se está presentando, de tal manera que él pueda hacer esas conexiones mentales que le permitan proyectar esos escenarios. Fíjense que, por último, también está la parte argumentativa. ¿Listo? Y aquí en la parte argumentativa lo que se pide es que él pueda establecer relaciones de causa-efecto. Es decir, que pueda haber causas y consecuencias que expliquen una situación, es decir, que den el porqué. Entonces, con el mismo contexto, siendo la pila la forma como el sistema operativo controla la ejecución de los programas, el volcado de pila se da porque y ¡prum! Aparecen las 4 opciones. Existen errores de comunicación entre procesador y chipset, se tienen bancos de memoria a diferentes velocidades, se está corriendo un juego de 32 bits en un sistema operativo de 64, la unidad de manejo de RAM no puede asignar direcciones físicas. Las 4 situaciones tienen que ver con el problema, ¿sí? Y puede que no sean las únicas que hay, se los repito, profes. Pero para nosotros estas 4 nos permiten determinar cómo el estudiante en su proceso de educación y de formación ha aprendido a hacer relaciones, a interrelacionar las causas con los efectos y cómo llega a explicaciones de lo que ocurre en una situación problemática. Entonces fíjense que a diferencia de la evaluación diagnóstica formativa en donde veíamos cómo llega el estudiante, en la evaluación diagnóstica valorativa lo que queremos es ver cómo él se enfrenta a problemas desde lo argumentativo, relaciones causa-efecto, lo interpretativo, escenarios y entornos, y lo propositivo, en donde da soluciones. Esa es la diferencia fundamental entre la actividad 1 y la actividad 2. ¿Listo? Entonces, como sé que tenemos algunas dificultades en la construcción de preguntas, que es lo que nos pide la tarea de esta semana, les dejo un video que ya había preparado para semestres anteriores de este diplomado, ¿sí? Y que creo va a ser de utilidad para ustedes en la construcción de preguntas. Espero que esta explicación, más lo que les estoy brindando de el nuevo video con construcción de preguntas, les pueda ayudar a hacer mejor su actividad y a sacarla adelante en la mejor forma posible. Agradecerles, profes, que estén pendientes de estos procesos de formación, y los dejo con el video.